Primero que nada voy a hacer una aclaración a la primera persona que me comente que soy peronista porque tengo flequillo. Yo le juro que lo voy a ir a buscar a la casa. A vos que estás pensando en eso, te juro que te voy a ir a buscar a tu casa. Basta. Me ven 5 monos. 3 de esos monos que me comentan me dicen que soy peronista porque tengo un flequillo corto. No, tengo un complejo con mi frente. Nada más. Los partidos políticos, por lo menos los que tienen repercusión en los organismos del Estado, son muy complejos, muy amplios y tienen muchas ramificaciones que el líder de esos partidos políticos no puede controlar aunque quisiera. ¿Qué quiero decir? Que dentro de un partido político, sin importar las convicciones que hayan fomentado, puede haber corrupción, pueden haber muchos discursos vacíos porque después no se respaldan los hechos y a la vez pueden haber un montón de personas que realmente generan cambios re lindos y re positivos utilizando las herramientas que le dan estos partidos políticos. El punto es que defender a un partido político o formar parte de uno, desde siendo un tío que grita en Navidad hasta militando, implica un compromiso con la causa en la que vos tenés que hacerte cargo como defensor de ese partido político, de las cosas buenas que puede traer y de las cosas malas. El tema es que muchas veces ese hacerse cargo de las cosas malas sucede puertas adentro, porque hay muchas cuestiones, perdón por ser reiterativa por la palabra política, pero es lo que es el término correcto. Hay muchas cuestiones que dependen de políticas que a uno no le permite manejarse con la libertad que le gustaría dentro. Admitir las fallas de tu partido político, por un lado, puede hacer que vos tengas una imagen mucho más honesta y des más confianza, y por otro lado le puede dar pie a la oposición para pegarte y no permitir que vos continúes en el poder. Entonces, el punto que decía es que formar parte de un partido político implica tomar ese compromiso de, bueno, yo voy a apoyar a este partido político en las buenas y en las malas. Y lo voy a defender en las buenas y en las malas. Y la verdad que es un compromiso que a mí me cuesta tomar. Me cuesta ponerme la bandera de algo de forma integral. Hay cosas que sí las puedo defender porque siento que en un aspecto más amplio me cierra más por todas partes, como lo es, no sé, el feminismo o, no sé, la lucha contra el maltrato animal, pero con los políticos me cuesta, y la verdad que a veces me gusta más sentir la libertad de que yo no defiendo ni quiero a nadie, yo les quiero pegar a todos por igual y que voy a defender en las cosas que me parezcan buenas a unos y en las cosas que me parezcan buenas a otros. A veces el apoyar en las cosas buenas y en las malas a un partido, ojo, de vuelta, apoyar en las cosas malas a un partido no quiere decir que vos estés de acuerdo con esas cosas malas. Lo que quiere decir es que vos no dejás de defenderlo por las cosas malas que se pudieron haber hecho en nombre de ese partido. Entonces acá estoy como persona tibia con respecto a la educación. Viví mucho en primera persona de todas formas la decadencia de la educación pública, pese a no haber asistido porque tengo contacto muy cercano con muchas personas que trabajan ahí. Conozco personas que se llevaban un montón de trabajo, que era papeleo, que se estaba exigiendo que se subiese a través de internet, pero en las escuelas no tenían internet durante el partido justicialista. Entonces estaba el trabajo que hacían durante su presencia en las instituciones educativas y además un trabajo extra que no podían hacer, y recién con el PRO les pusieron internet en las escuelas o los medios para poder laburar. Por otro lado, también te puedo decir que el PRO hoy está formando parte del veto a la ley presupuestaria, pese a que en la campaña de Bullrich decía no, a la educación pública la vamos a priorizar y la vamos a mantener y la vamos a cuidar. Por eso vuelvo a aclarar que no es que yo tenga una posición y desde esa posición vengo a hablar. No, yo vengo a hablar desde lo que estoy observando hoy en día y vengo en verdad un poco a entender lo que está pasando hoy en día. En la ley de bases, un concepto que se menciona en el capítulo 1, en el artículo 2, es una reorganización administrativa teniendo en cuenta la transparencia. O sea, su finalidad es que haya transparencia en las instituciones públicas pertenecientes al Estado, lo cual bancamos totalmente. Se sabe que hay corrupción en todos los organismos estatales. Y hablando de la educación, yo vi cómo a profesores
por hacer ajustes y recortes le quitaban clases, los dejaban sin trabajo, mientras que otros tenían alumnos dibujados que no asistían a clase, entonces en esas horas simplemente hacían nada y cobraban por esas horas. Entonces esas cosas pasan, esas cosas existen, yo las vi también en primera persona. Y dentro de las instituciones públicas no está bien visto tampoco. La necesidad de la transparencia de los trabajadores del Estado no es un deseo ni una idea alocada ni fuera de la realidad. Es un objetivo positivo y es verdad, a ver, si esta plata no merece ser invertida de esta forma, quitémosla e invertamos en lo que sí merece ser invertido. El problema es que se está haciendo un recorte presupuestario general a nivel nacional, pero hoy tocó a las universidades públicas que están pidiendo una actualización de salarios tanto para los profesores o auxiliares, directivos, etcétera, de las instituciones, y por otro lado también para el presupuesto que requieren las facultades para funcionar, desde el papel higiénico en el baño hasta poder pagar la luz de los laboratorios. Se pide un ajuste teniendo en cuenta la inflación. Hay distintas fuentes, sobre qué impacto real tiene el realizar una actualización en el presupuesto universitario. Por un lado se habla de, creo que el 0,14 del PBI. Por otro lado se habla de que en verdad es demasiado para el país, porque también se hace mucho la crítica de que el país hace mucho viene arrastrando complicaciones en la educación, o sea, la educación argentina está dejada hace muchos años y que solo se lo critica ahora a Milei porque la oposición no está al poder. Y acá es cuando yo vengo a decir que no es así, porque yo vi como muchas personas con muchísima vocación educacional sufrieron y padecieron el trabajar en instituciones públicas argentinas, como la imagen del profesor de todas las instituciones cada vez fue perdiendo el valor y el respeto que se le tenía y se está olvidando la importancia de los educadores en nuestro país, todo lo que implica ser un educador en nuestro país. Como que yo de matemáticas, aunque me encantaría, no sé, y no tengo a mi lado un experto, aunque me encantaría, el tema es que cuando uno gobierna tiene que entender que el llevar a cabo las dirigencias del Poder Ejecutivo implica analizar los hechos con una visión amplia sobre todos los factores que se verán afectados, no únicamente los económicos o los sociales. Por eso es que el Poder Ejecutivo tiene tantos ministros y tiene tanta asistencia de expertos en distintas áreas. Puede que estas medidas, en teoría, pudieran ayudar desde un aspecto matemático, pero esas medidas también van a tener un impacto en la sociedad. Detrás de esos números hay personas y que los efectos de estas medidas repercutirán en ellas. Entonces, cuando se van a tomar medidas tan abruptas, hay que también buscar la forma de contener a esa sociedad que va a sufrir los efectos de estos recortes. Que es lo que tal vez siento que este gobierno no está contemplando. Acá en pantalla un poco lo dijo los datos con respecto a los sueldos que cobran los trabajadores en educación. Según el CONADU, son datos de febrero del 2024, los cuales son bastante bajos, por no decir recontra bajos, teniendo en cuenta los datos del INDEC sobre lo que es la canasta básica alimentaria, o sea, aproximadamente el nivel de ingresos que necesita una familia para subsistir. De vuelta, la manifestación con respecto a los sueldos muy básicos en educación se da hace mucho tiempo. El problema es que ahora se afectó a una institución la cual no solo la defienden aquellos que la dirigen, sino también aquellos que gozan los beneficios de esta institución. ¿A qué voy con esto? Que a los profesores secundarios o de primario o de jardín, las únicas personas que defienden estas escuelas son sus dirigentes, porque
No se puede esperar que un chico de 15 años entienda lo que implica que un profesor reciba un sueldo bajo, ni que vaya a militar o se manifieste de cierta forma en defensa de ello. En cambio, en las instituciones universitarias, los alumnos también forman parte de estas protestas. Y no solo los alumnos que estudian, sino también los que investigan allí, que también se están viendo afectadas sus proyectos de investigación. Entonces, obviamente que va a tener más repercusión la afectación al presupuesto universitario que al escolar. Y además, porque en Argentina tenemos una gran calidad de educación universitaria y terciaria pública. Y es algo de lo que estamos muy orgullosos. Entonces también que se toque eso es como una especie de atentado contra las bases de nuestro país. Es como que se hable mal de Messi, por así decirlo. Es como de las únicas pocas cosas que todos estamos orgullosos y que todos podemos conocer sus falencias o no, pero de todas formas apoyamos en conjunto. Si vemos las propuestas del Ministerio de Capital Humano, que me encantaría ponerles en la descripción todos los links de las cosas que estoy leyendo. Tenemos 3 ejes en los que ellos basan sus propuestas, que es la transparencia presupuestaria, que eso es algo con lo que coincido, pero igual después voy a hacer una aclaración más al respecto. Y después hablan sobre aumento presupuestario y aumento salarial. Ellos establecen que realizaron un aumento presupuestario y salarial, lo que la ley de presupuesto universitario que fue vetada por el presidente aclaraba era el hecho de que no es el suficiente teniendo en cuenta la inflación. Dentro de este archivo de las propuestas del Ministerio de Capital Humano, sale a decirse primero que en el país se invierte mucho en universidades. Como si fuera algo malo. Para mí está genial, por algo tenemos tan buenas universidades en el país y tanto reconocimiento mundial. Por algo tenemos tan buenos profesionales en el país. Y les quiero recordar también en investigación que está vinculado que en Estados Unidos, que tanto les gusta Estados Unidos, se hace una reinversión en investigación. Estos datos que estoy viendo creo que están desactualizados, pero lo ponen en el ranking 1 de países que invierten en investigación. Porque también que tu país investigue y sea el primero en descubrir cosas o en mejorar cosas, es una fuente de recursos. El hecho de que Estados Unidos, Rusia, todas las potencias creen vacunas y las vendan en el mundo, es una fuente de ingresos. El hecho de que tu país invierta en investigación y así genere medidas más eficientes para que la industria funcione de forma más efectiva, con mejores insumos tecnológicos, puede traer un montón de ventajas. Y todas las potencias mundiales lo saben. Y todas las potencias mundiales lo hacen. Y por eso te da miedo amenazar a Estados Unidos, porque están llenos de armas nucleares que desarrollaron con investigación. Después hablan sobre de que una gran parte del presupuesto va para las universidades y poca de esa asignación presupuestaria va para la educación básica. El tema es que no es que me están diciendo, no, esto que te estamos sacando se lo vamos a dar a la primaria. No. Después dice que las universidades no rinden los fondos transferidos. O sea que las universidades no dan explicación, no presentan informes acerca de cómo invierten el dinero que se les asigna. Que por un lado me parece espectacular que se plantee y que se exija, pero que me hace un poco de ruido que esta idea sea lo único que motiva el recorte. Empecemos por el hecho de que ya se ha salido a hablar de que esas auditorías que se exige que se cumplan y que se hagan requiere de personas que recopilen la información, de que produzcan los informes, y todas esas personas son trabajadores a los cuales hay que mantenerlos de alguna forma para que cumplan con ese trabajo, porque no viven del aire, por desgracia. Entonces, si vos exigís que se haga más trabajo, pero a la vez cortás los ingresos con los cuales se van a mantener a las personas que van a realizar ese trabajo, tenemos ahí un círculo vicioso en el que no terminamos resolviendo nada. Pero por más de que destaque en este punto, el discurso que hay detrás de estos recortes presupuestarios no es la transparencia en la administración. Es un punto que algunos rescatan, pero detrás también hay todo un discurso en contra de
lo que es la institución pública. Hay un objetivo en privatizar las instituciones públicas, fundamentados en la que las instituciones universitarias no sirven o no funcionan o los resultados de ellas no son suficientes. Uno no puede leer estos requisitos de forma aislada. Además, me parece que en las instituciones donde se ejecuta la educación pura y dura no son un foco de corrupción. Pese a que la pueda haber, pese a que pueda haber gente que se aproveche de situaciones, como ya dije, no son la urgencia para resolver la corrupción en el país, me parece. Después vemos noticias de gente metida en cargos políticos porque sí. De vuelta, no digo que esté mal observar estas cosas, pero me parece un poco ingenuo creer que es pura y exclusivamente lo que se está haciendo, que es únicamente no queremos chequear que acá los datos, que acá la administración esté limpia. De todas formas, las facultades cuentan con auditorías privadas en las que se hacen estas cuestiones, pero bueno, si se requieren que hagan más, no me parece que es la forma de incitar a que justamente se hagan. Además, en las facultades está la figura del profesor ad honorem, que son profesores que trabajan, que evalúan, que corrigen, que asisten, que acompañan a sus alumnos sin que les paguen un peso. O sea, están trabajando gratis, pura y exclusivamente por vocación, pura y exclusivamente por amor a la educación. Muchas de estas personas, por no decir todas estas personas, son personas que de forma gratuita ayudan a formar futuros médicos. La importancia en estos actos y cómo puede ser que estas personas no cobren un peso por hacer lo que hacen. Obvio que hay un montón de estudiantes y profesores que tal vez no honran de la manera que deberían honrar a estas instituciones. Sin embargo, creo que cortarle la cabeza a todos no va a solucionar el problema. ¿Qué tipo de mensaje estamos fomentando con esto? ¿Qué tipo de respuesta esperamos tomando estas medidas? Porque vuelvo a hacer énfasis, no es únicamente la medida que se está tomando, sino el discurso que sostiene estas medidas, el discurso que hay por detrás, por así decir por detrás, porque está por adelante el discurso, porque es lo primero que se dice. Se dice que tenemos un sistema universitario caro, inequitativo e ineficiente. Se habla también de que hay un nivel de estudiantes que ingresan a la facultad que es mucho mayor por el nivel de estudiantes que se egresan de la misma. Hay que considerar que estas instituciones le abren la puerta a todo el mundo, porque lo que se hace es fomentar la igualdad, que cualquiera pueda tener la oportunidad de estudiar y formarse. El hecho de que los estudiantes no se gradúen de la facultad no creo que sea únicamente responsabilidad de las facultades. En Estados Unidos probablemente muchos más pibes que entran a la universidad se egresan porque ellos viven para y por estudiar. Ellos, no sé cuántos de esos alumnos tienen que mantener familias o tienen que trabajar hasta a veces más de 8 horas al día mientras llevan una carrera universitaria. Mientras peor esté el contexto nacional, más difícil va a ser concluir con una carrera universitaria. Habla también de que las carreras universitarias puede que sean muy largas en nuestro país, lo cual puede ser que sí, puede ser que se requieran, o sea, ya tenemos un CBC, por ejemplo, en la UBA, que es contenido que debería darse en la escuela secundaria. Un año de cursada desperdiciado, entre comillas, en contenido que vos tuviste, con el que ya tendrías que haber ingresado a la facultad. Es un nivelador para que todos ingresen al primer año de la facultad más o menos en las mismas condiciones. Es culpa de la universidad que el sistema secundario esté cada vez peor y por eso tengan que agregar un año para nivelar y por eso te egreses un año más tarde. Sí, igual hay algunas mecánicas del CBC que se deberían poder arreglar. Por ejemplo, que si te queda una materia del CBC puedas empezar la carrera, o si te quedan 2 o 3 materias del CBC puedas ingresar la carrera, teniendo en cuenta ciertas correlatividades. Sí, se pueden modificar un montón de cosas, pero ¿qué tiene que ver con pagarle un salario a los profesores? También debo decir que en la universidad pública, por lo menos en mi universidad, tardás en egresarte
porque es jodido estudiar. Ay, no es cualquier cosa estudiar. Por algo tenés a tan buenos profesionales cuando egresándose. O tal vez, por ejemplo, poner instancias en el medio de la carrera que te brinden títulos que ya te sirvan para trabajar. Por ejemplo, a mitad de la carrera te recibís de técnico en lo que estás estudiando, para que un alumno no tenga que esperar a recibirse para conseguir empleo más fácil de lo que está estudiando, según lo que está estudiando. También hay que entender el rol que cumplen las instituciones educativas en el país. El colegio, la universidad, no son solamente un lugar en el que vos vas a egresar a profesionales. También son un centro de contención, son un centro de ayuda, de resociabilización de las personas. La diferencia que tiene con una institución privada es justamente esta finalidad social. Es un aporte más significativo y más profundo el que le hace a la sociedad que simplemente sacar a un profesional de algo. Y también yo creo que el hecho de que una persona haga 2 años especializándose en una asignatura es súper valioso, porque esos conocimientos que la persona adquiere son conocimientos que después va a expresar en la sociedad y va a utilizar en la sociedad. Entonces tal vez no tenga a un profesional de cierto aspecto egresado, pero voy a tener a un empleado con conocimientos sobre una asignatura. No hay que regirse nomás por el papelito que te dice que puedes ejercer o no algo, porque detrás de ese papelito hay un montón, hay un camino larguísimo lleno de conocimiento y de experiencia adquirida. Este es el problema de evaluar estas cuestiones sociales únicamente con números. Textualmente dicen: se están financiando trayectorias educativas truncas que no benefician ni al individuo ni a la población en general, con lo cual estoy en completo desacuerdo. Cada porcentaje mínimo de educación es en beneficio del individuo y de la sociedad. Hay una gran diferencia entre una persona que nunca asistió a una universidad y la que asistió 1 año o 2 o 3 o 4. Esos conocimientos hacen la diferencia. Están comparando Chile. Vamos a ver, estoy viendo un ranking que es de QS Top Universities. Número 71 aparece la Universidad de Buenos Aires, UBA, Buenos Aires, Argentina. En el número 92 del ranking, una Universidad Sao Paulo de Brasil. Y en el número 93, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ranking World del 2025. Hablan de que el nivel educativo alcanzado por jóvenes y adultos en situación de pobreza, es cada vez menor. Me parece que eso no es responsabilidad únicamente de la universidad. ¿La educación privada sí lo va a hacer? Declaran querer un sistema universitario realmente equitativo, que brinde oportunidades de acceso, permanencia y egreso a los déciles de menores ingresos de la sociedad. Creo que se está queriendo resolver problemas que implican a la universidad desde el final. Muchos de los problemas que plantean son problemas que las personas arrastran desde primaria y secundaria y que la universidad se tiene que adaptar de cierta forma para poder solucionarlo con lo que puede. Que si tal vez los alumnos viniesen con más fuerza desde las instancias educacionales anteriores, podrían arribar de mejor forma esta situación. Además hay un contexto país económico que tampoco ayuda. Cada vez más chicos trabajando para poder ayudar a sus familias a salir adelante, a llegar a fin de mes y que pierden la oportunidad de estudiar por esto mismo. Cada vez menos control en las legislaciones de trabajo y más flexibilidad laboral que hacen que se respete menos el derecho de recibir la educación de las personas. El trabajo de las universidades es ineficiente. Por eso establecen que el presupuesto que reciben es justo. Sin embargo, tenemos a un diputado ganando más del doble de lo que gana un profesor con años de antigüedad, que emanan leyes que después son inconstitucionales y no son aplicables. ¿Digo que al diputado hay que bajarle el sueldo? No, porque
en verdad el trabajo que hace un diputado, si está bien hecho, es muy importante y requiere de un gran esfuerzo de investigación, de estudio, de la redacción del proyecto de ley. No está mal que reciban un monto acorde que los haga llegar a fin de mes. El tema es la coherencia, el tema es que tengamos profesores haciendo trabajos también muy arduos de forma gratuita, investigadores que son los que descubren vacunas, que son los que las potencias reconocen que son muy importantes para el avance de un país, que ganen menos. No digo que le bajemos a los diputados y estemos todos por debajo del nivel de la pobreza. No, lo que digo es que que haya mínimo una coherencia en el discurso que se va a establecer. Más que nada porque muchos de estos diputados son de facultades públicas, porque gracias a esa facultad pública hoy están legislando y hoy ganan ese sueldo. Que una entidad una a personas de diferentes clases sociales en un mismo aula y les enseñe por igual y que ambas personas adquieran el mismo nivel de conocimiento es algo que se da únicamente en estas instituciones públicas. Que una persona, hija de padres que no son profesionales pueda hacerlo, es una cosa divina que te da la educación pública. La educación es igual a igualdad, la educación es igual a futuro. Me da náuseas pensar en un pueblo que vota a sus gobernantes por fanatismo o porque le tienen fe. Me da náuseas pensar en un pueblo que acepta las cosas porque no las entiende. Me da náuseas pensar en un pueblo que no sea capaz de pensar nuevas ideas, nuevos objetivos, nuevas soluciones, de interpretar nuevos conflictos. Por eso la educación me parece esencial y por eso los atentados contra la educación a mí me interpelan. Mi preocupación se está dando en qué valores están siendo cuestionados y de qué forma están siendo cuestionados y qué mensaje se está dejando, qué mensajes hay entre líneas de lo que dicen estas leyes y estos vetos y estos discursos. Las cuestiones sociales deben venir acompañadas con datos y los datos deben venir acompañados por cuestiones sociales. No se pueden analizar las cosas de forma aislada. Alguien en Twitter no te puede venir a decir no, porque a la gente le pasa esto. Y en verdad nomás le preguntó a 2 vecinos y ya estableció que a la gente le pasa eso. Y por otro lado alguien no te puede venir con números y decir así son las cosas, porque las cosas no son simplemente números. Sería genial que todos fueran números nomás, sería mucho más fácil, sería todo mucho más redondo. Dejen de decirme que soy peronista porque tengo el flequillo corto, se los agradecería. Así que nada, gracias por ver hasta acá. Si vos estás defendiendo alguna institución pública, te pido que le hagas honor y te sientes y te pongas a estudiar. Y nada, nos veremos en otro video. Los objetivos... o los...